El cielo ya no parecía el cielo. No por contaminación ni desastres naturales. No, eso habría sido demasiado fácil. Eran sus naves. Miles de ellas colgando en la atmósfera como dioses oscuros observando un mundo que estaban a punto de reclamar. No se anunciaron, no enviaron diplomáticos ni mensajes. Simplemente llegaron y comenzaron a tomar. La primera ola golpeó Nueva York, Tokio, Río y Nairobi al mismo tiempo. Un minuto estabas desplazándote por tu feed. Al siguiente, el aire se iluminó con gritos y fuego. Sus cápsulas caían como cometas estrellándose contra el suelo. Y de cada una emergía la muerte con armadura. Monstruos biomecánicos, mitad máquina, mitad pesadilla, eficientes, brutales, fríos. No nos aniquilaron. Nos cosecharon. Y suplicamos. Como suplicamos, transmitiendo en todos los idiomas, en todos los canales. Nos rendimos. Por favor, deténganse. Pero no llegó respuesta. Ni misericordia, ni ayuda. No vinieron aliados. Resulta que todas esas historias sobre unidad interestelar, civilizaciones alienígenas unidas en paz. En el momento en que la Tierra se encendió como una hoguera, la galaxia desvió la mirada. Tal vez tenían miedo. Tal vez pensaron que no valía la pena salvarnos. De cualquier modo, el mensaje fue claro. Estábamos solos. Al quinto día, los gobiernos comenzaron a desmoronarse. La ONU colapsó. Estados Unidos se volvió contra sí mismo. China quedó en silencio. Rusia simplemente desapareció. Algunos decían que sus líderes los traicionaron para sobrevivir. Otros, que nunca tuvieron un plan. Ya no importaba. La gente se dispersó. Todos se convirtieron en presa. Los débiles rezaban. Los fuertes morían intentando aparentar dureza. Y luego estaban los otros, los que no flaquearon. Los conocí después de arrastrarme fuera de los escombros de un túnel de metro en lo que antes era Filadelfia. Me estaba quedando sin suministros, sin esperanza. Fue entonces cuando conocí a Riker. Al principio pensé que era otro más buscando chatarra. Un tipo grande, calvo, con cicatrices gruesas en el rostro, como si usara la mejilla para bloquear balas. Tenía un rifle improvisado hecho con partes alienígenas y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me miró fijamente y dijo, o sabes disparar, o vas a aprender rápido. No discutí, solo lo seguí. Riker me llevó a una vieja bodega convertida en búnker de guerra. Dentro estaban las últimas personas que esperaba encontrar vivas: mercenarios, desertores, exconvictos, lunáticos y exsoldados con más muertes confirmadas que coeficiente intelectual. No estaban organizados. Demonios, apenas se soportaban. Pero tenían algo en común. Se negaban a morir fácil. Se llamaban a sí mismos la llama negra. Y por lo que vi, les quedaba bien. Estas personas habían ardido en la guerra, y lo que salió de ese fuego ya no era humano. No como la gente normal piensa. Eran sobrevivientes de 1000 batallas. Los restos de la humanidad, los rotos, los vengativos, los que aprendieron que la paz era solo la pausa entre guerras. No querían justicia. No querían tratados de paz. Querían venganza. Había una mujer, Antonova, exoperativa especial, rusa o algo parecido. Llevaba armadura alienígena. Se había quitado la de un comandante muerto. Dijo que aún sangraba cuando la cortó. Un tipo, Malik, afirmaba haber matado a un piloto de nave de desembarco con nada más que una tubería rota y un rencor. Nadie le discutía. Riker me entregó una escopeta con disparos plasmavolt y me miró directo a los ojos. ¿Vienes a sobrevivir o a hacer que ellos sangren? Vacilé. No era un peleador. Antes de todo esto, era solo un mecánico. Arreglaba cosas. Ni siquiera tenía arma hasta hace 2 semanas. Pero cuando pensé en las ciudades ardiendo, en mi hermano pequeño capturado en la cosecha y en mi madre aplastada bajo los escombros de su aterrizaje, apreté los puños y dije, estoy aquí para hacer que se arrepientan de haber venido. Fue entonces cuando me convertí en uno de ellos. No un héroe, ni un soldado, solo un hombre sin nada más que rabia y un arma en las manos. Los gobiernos cayeron. Los débiles huyeron. La galaxia nos dio la espalda.
Pero nosotros nos dirigimos hacia el fuego. No éramos la última esperanza de la humanidad. Éramos el último error que esos alienígenas cometerían. No perdimos tiempo lamentándonos por el pasado. No había espacio para eso. O te adaptabas, o te quedabas atrás. Muerto o peor. Los que llegaron tan lejos no pensaban en lo que habían perdido. Pensaban en lo que aún podían destruir. Esa era la moneda del nuevo mundo: violencia, venganza y una voluntad implacable de seguir en pie. La llama negra no era una milicia. Era una manada de lobos disfrazados de humanos. No saludábamos. No izábamos banderas ni cantábamos himnos. Simplemente nos movíamos, silenciosos, furiosos, preparados. Riker me enseñó más en 2 días que toda mi vida anterior. Cómo detectar un dron explorador antes de que te detectara, cómo conectar tecnología alienígena a rifles terrestres antiguos, cómo aguantar la respiración justo el tiempo necesario para no ser detectado por los rastreadores que sienten el dióxido de carbono. Nunca gritó, ni elogió, solo me observaba como si fuera a morir o a convertirme en algo útil. Aprendí rápido. La primera incursión fue una misión de recursos. Una de las cápsulas pequeñas había caído en las ruinas de un centro comercial. La mayoría de los saqueadores evitaba esos lugares. Muy arriesgado. Nosotros no. Riker dijo que había celdas de energía allí, y los alienígenas ya no protegían la tecnología caída como antes. Se habían confiado. Mal movimiento. Éramos 6. Riker lideraba. Antonova cubría nuestra retaguardia. Malik cargaba con explosivos improvisados y una sonrisa que nunca se borraba. Me dijeron que siguiera, disparara si me lo indicaban y no hiciera preguntas. El centro comercial era un cadáver. Acero retorcido, vidrios rotos, azulejos del techo derretidos. El olor a podredumbre y algo peor, algo mecánico y fúngico a la vez, impregnaba el aire. Avanzamos por lo que antes era una zona de comida, pisando esqueletos aún atados a sillas quemadas. No sé por qué miré. Tal vez aún esperaba sentir algo. Pero no sentí nada. Ya no. Encontramos la cápsula medio incrustada en los cimientos, todavía caliente, aún brillando. Riker hizo señas a los demás, que se dispersaron como sombras. Estaba a punto de preguntar cuánto tiempo teníamos antes de que llegara un equipo de respuesta. Entonces lo vi. Un dron de cosecha. Grande, robusto, feo, con forma de escarabajo, blindado como un tanque. No se movía. Al principio. Luego, sus ojos, rendijas azules que brillaban, parpadearon y cobraron vida. Me congelé. Riker no. Se escucharon 3 disparos. No de un solo arma, sino de 3 direcciones diferentes. El dron se sacudió, giró y explotó en pedazos. Líquido azul brotando como un geyser. Malik se rió. ¡Boom! Antonova pateó una extremidad como si fuera basura y sacó el núcleo del pecho del dron. Aún caliente. Estamos bien. Esa fue la primera vez que vi cómo trabajaban en acción. Coordinación sin palabras. Estas personas no necesitaban discursos ni rangos. Operaban como depredadores. Precisos, letales, implacables. Y por primera vez desde la invasión, sentí algo parecido a un propósito. Llegamos al búnker justo antes del atardecer. El cielo parecía enfermo, permanentemente manchado con el hollín de ciudades quemadas y combustible alienígena. Me senté, respirando con dificultad, revisando los cortes en mis guantes. Entonces Riker me lanzó algo. Lo atrapó por reflejo. Un cuchillo alienígena, metal negro curvado, aún pulsante como si estuviera vivo. «Te lo ganaste», dijo simplemente. No supe qué decir. Solo asentí. Esa noche nos sentamos alrededor de un fuego alimentado con muebles rotos y circuitos derretidos. Malik pasó un frasco con algo fuerte y asqueroso. Antonova afilaba su cuchilla, el sonido raspando como huesos contra piedra. Riker limpiaba su rifle como un cirujano. Alguien me preguntó qué hacía antes de la invasión. «Mecánico», respondí. «Maldita sea», murmuró Malik. «Realmente mejoraste». Rieron, pero no de forma burlona. No era la risa que recordaba del viejo mundo. Falsa, educada, con miedo.
Esta era risa cruda, honesta. Sonaba a gente que había hecho las paces con lo peor y aún así reía. ¿Lo extrañas?, preguntó Antonova. Miré el fuego. Extraño ser alguien más. Riquer asintió como si supiera exactamente lo que quería decir. Moriste cuando el cielo cambió, dijo. El hombre que eras ya no está aquí, y eso es bueno. No habría sobrevivido. No hubo discusión. Nadie lo cuestionó. Todos sabíamos que era verdad. El pasado se había ido. El futuro no existía. Solo importaba el ahora. 2 días después, lanzamos nuestro primer ataque real. No más saqueos, ni esconderse, ni solo sobrevivir. Atacamos. Había una torre de retransmisión cerca de las afueras de lo que solía ser Baltimore. Construida por los alienígenas, vibraba con una energía capaz de freír un elefante a 20 metros. Formaba parte de su red de vigilancia, un sistema masivo que usaban para mapear movimientos de resistencia, rastrear firmas térmicas e interceptar comunicaciones. Cada célula soñaba con destruir una. Nosotros íbamos a hacerlo. El plan era suicida. Acercarnos lo suficiente para plantar un disruptor cinético en la base. Detener a los guardias y salir antes de que el artefacto vaporizara todo en un radio de 1 milla. Malik se ofreció para colocar la carga. Al menos si muero, moriré molestándolos, dijo con una sonrisa. Nos movimos al anochecer, bajo la lluvia ácida y tormentas eléctricas. No les gustaban las tormentas, interferían con sus sensores. Llegamos al perímetro de la torre sin ser detectados. La estructura era enorme, negra, cubierta de picos y nodos pulsantes. Parecía viva. Odiaba solo estar cerca de ella. Había 4 guardias, no drones. Guerreros reales, de 3 metros de altura, con armadura gruesa, armas brillantes y ojos como faros. Riquer señaló. Antonova asintió. Entonces estalló el infierno. El plan no era sigilo, era carnicería. Los emboscamos desde todos lados. Fuego cayendo como juicio. El ruido era ensordecedor. Disparos, chillidos, explosiones. Uno golpeó a Malik con una embestida de hombro, lanzándolo contra una pared. Se levantó riendo, con sangre saliendo de la boca. Gateó hasta la base, sacó el disruptor de su mochila y lo activó con dedos temblorosos. Vamos. Díganles que la Tierra dice hola. Corrimos. La explosión iluminó el cielo nocturno como un segundo sol. La onda expansiva me lanzó a una zanja. Me dolían las costillas, los oídos zumbaban. Apenas podía respirar. Humo y fuego por todas partes. Tecnología alienígena chispeando, temblando, muriendo. La torre desapareció. Malik también. Miré al cielo. Por primera vez desde que todo empezó. Sonreí. Porque ahora sabían que ya no solo nos escondíamos. Estábamos contraatacando. A la mañana siguiente, las ruinas de la torre todavía echaban humo. El sacrificio de Malik había hecho más que destruir una pieza de tecnología alienígena. Enviaba un mensaje claro y fuerte. Ya no éramos presa. Éramos fuego. Caos. Una amenaza que no podía catalogarse ni predecirse. Y los malditos del cielo lo habían notado. Nuestro escondite fue atacado 3 horas después. No esperaron. Nada de exploradores ni sondas, solo un ataque orbital directo. Un momento estaba revisando los sensores del perímetro y al siguiente el suelo tembló como si un meteorito lo hubiera golpeado de lleno. El estacionamiento donde habíamos hecho nuestro hogar desapareció. Así de simple. Un agujero en la tierra donde quedaba el último refugio. Tuvimos suerte. Si Reed no hubiera pedido la salida de suministros temprano, todos habríamos quedado enterrados. Pero suerte era una palabra que ya no significaba mucho. Me quedé en la cima, viendo subir el humo donde había estado el búnker, con el sabor a ceniza que me llenaba la garganta. Riquer no dijo nada. Ninguno de nosotros lo hizo. Habíamos perdido la mitad de nuestro equipo, la mitad de las armas, y todas las comunicaciones. Estábamos aislados, reducidos a lo básico. Y aún así, seguíamos vivos. Nos movimos hacia el sur, atravesando pueblos destruidos y autopistas destrozadas. De vez en cuando,
Veíamos destellos en el cielo, naves ardiendo, peleas silenciosas en órbita. Ya no sabíamos quiénes eran. Si nuestros, de ellos o de otros. No importaba. El espacio sangraba y el mundo se había partido debajo. Riquer abría camino, con los ojos siempre atentos. Antonova le seguía, nunca a más de unos metros. Yo iba detrás, aferrando mi escopeta como un salvavidas. Éramos 8 ahora. El resto se había dispersado, desaparecido o muerto. Encontramos refugio en los restos de una acería cerca de Richmond. Vigas de hierro retorcidas como dedos arañando el cielo, hollín cubriendo cada centímetro del suelo, y el aire olía a metal y sangre. Riquer caminaba inquieto, murmurando entre dientes. Algo andaba mal. Se están adaptando más rápido que antes, dijo finalmente. No es una retaliación al azar. Están intentando acabar con nosotros antes de que nos organicemos. Demasiado tarde, respondió Antonova mientras dejaba una granada improvisada. Ya lo estamos. Pero vi en la cara de Riquer que no le preocupaba que los alienígenas se adaptaran. Le preocupaba que nosotros no lo hiciéramos lo suficientemente rápido. Esa noche, Reed regresó. No estaba muerta. Tampoco estaba bien. Entró cojeando en la acería, con el visor agrietado, la armadura derretida de un lado y la sangre empapando la manga. Ahora usan reconocimiento psíquico, dijo entre dientes apretados. Uno de los escuadrones. Fueron emboscados antes de siquiera moverse. ¿Psíquico? Pregunté, atónito. Sí, respondió ella con brusquedad. No es magia, es biología que no podemos competir. Leen la intención, predicen el movimiento. Así rastrearon la última base. No fue la tecnología, éramos nosotros. Todos nos quedamos en silencio. Entonces Antonova hizo la pregunta que todos pensábamos. Entonces, ¿cómo luchamos contra algo que sabe lo que vamos a hacer? Riquer no dudó. Dejamos de pensar como humanos. Los días siguientes fueron de entrenamiento. No el tipo de entrenamiento de campamentos de reclutas. Esto era crudo, brutal, casi animal. Practicábamos movimientos aleatorios, comportamientos impredecibles. Tomábamos decisiones con moneda o dados. Lo que fuera para desconcertar algoritmos predictivos o sentidos psíquicos. Aprendí a moverme sin pensar, a actuar sin planear. Riquer lo llamó guerra caótica. Los humanos nunca fuimos la especie más inteligente, dijo una noche mientras estábamos alrededor de una pequeña llama oculta bajo mantas reflectoras de calor. Pero siempre fuimos los más impredecibles. Esa es nuestra ventaja. Ellos piensan en patrones. Nosotros los rompemos. El plan que surgió después fue una locura. Tan loca que quizás tenía alguna oportunidad. Íbamos a atacar uno de sus centros de cría. Los alienígenas no se reproducían como nosotros. Su infantería no nacía, se cultivaba. Cultivada en enormes cámaras enredadas llenas de biolíquido y pulsos eléctricos. Los llamábamos cunas. Eran raras, muy protegidas, y la columna vertebral de su fuerza de ocupación. Si golpeábamos una fuerte, rápido, y destruíamos las larvas dentro, no solo sería un golpe simbólico. Sería la destrucción de toda una región de su ejército. Nos preparamos en silencio. Fabricamos armas con tecnología recuperada, combinamos balas con gel disruptor, forramos nuestra armadura con espuma que amortiguaba señales. Reed me enseñó cómo cargar una carga de plasma correctamente. Antonova me dio uno de sus cuchillos. Esta hoja ha matado a 7 de ellos, dijo. Haz que sean 8. Riquer estaba diferente durante la planificación. Más callado, más agudo. Se notaba en sus ojos. No esperaba regresar. La cuna estaba profunda en lo que antes era Fort Bragg. La ironía no pasó desapercibida. Habían convertido una de las bases militares más orgullosas de la Tierra en una incubadora de monstruos. Entramos por las alcantarillas. El olor era insoportable. Podredumbre, desechos químicos, carne alienígena en descomposición. Los túneles eran oscuros, pero a medida que avanzábamos, las paredes cambiaban. El acero daba paso a algo más. Algo orgánico. Palpitaba. Respiraba.
Estábamos dentro de su útero, y ellos lo sabían. Salimos a una cámara iluminada por una luz azul verdosa. Cápsulas suspendidas colgaban del techo como frutas grotescas. Cada una llena de un feto convulsionando, un futuro asesino. El sonido era horrible. Líquido burbujeando, esquelches suaves, llantos ahogados. Cientos de ellos, quizás más. Coloquen las cargas, dijo Riquer con voz plana. 2 minutos, y luego salimos. Nos movimos rápido. Entonces comenzaron los gritos. No humanos. Guardias alienígenas inundaron la cámara. No como antes. Estos no eran brutos lentos y torpes. Eran élites, rápidos, precisos, armados con armas que brillaban con puntas de antimateria. Las balas volaban. La energía chisporroteaba en el aire. Reed derribó a 2 con disparos a la cabeza antes de que uno la atravesara en el pecho. No gritó, solo escupió sangre y detonó su propia granada, llevándose a 3 con ella. Corrí, cubriendo a Antonova mientras armaba la última carga. Uno de los élites me cortó el hombro con una hoja. No sentí nada, no me importó, solo seguí disparando hasta que mi rifle se sobrecalentó y se derritió en mis manos. Riquer me agarró. Vete. Miré hacia atrás a Antonova. Sonrió una sola vez, luego apretó el gatillo. La explosión lo engulló todo. Desperté en el bosque. Mi hombro estaba destrozado, los oídos zumbaban y la pierna rota. Pero estaba vivo. Riquer no. Antonova no. Reed tampoco. La cuna había desaparecido, vaporizada. Cojeé durante millas, medio consciente, hasta que encontré un puesto de resistencia en una estación de tren incendiada. Me acogieron, me vendaron. Dijeron que corría el rumor sobre la cuna, sobre la llama negra, sobre humanos que no esperaban ser salvados. Me miraban como si fuera un héroe. No lo era. Solo estaba enfadado. Y no había terminado. No era un soldado. No realmente. Después de todo lo que había hecho, después de las incursiones, las muertes, las pérdidas, no me sentía guerrero. Me sentía como un hombre acorralado tantas veces que había aprendido a morder más fuerte de lo esperado. Pero en el puesto, no me veían roto. Me veían como la prueba. La prueba de que los alienígenas sangraban. La prueba de que sus más fuertes podían morir. La prueba de que no teníamos que esperar ayuda de las estrellas, porque la ayuda nunca llegaría. Nosotros éramos la ayuda. La noticia de la destrucción de la cuna se difundió como incendio forestal. Ya no había muchas victorias que celebrar, así que la gente se aferraba a esta como sagrada. Llegaron reclutas. Jóvenes, enfadados, hambrientos de venganza. Sobrevivientes de otros núcleos de resistencia, comenzaron a llegar. Algunos traían equipo, otros historias. Uno de ellos, un exdiplomático llamado Kessler, me contó algo sobre una mesa oxidada y una lata de frijoles tibia. Ahora tienen miedo de nosotros, dijo, los ojos brillando con algo parecido a la admiración. Lo he visto. Están retirando sus líneas de cosecha, reemplazando soldados por drones automáticos. No quieren arriesgar más pérdidas. Asentí lentamente. Bien. Que nos teman. Pero yo sabía mejor. Los alienígenas no tenían miedo. Estaban calculando. Y eso significaba que se preparaban para algo peor. No esperamos a descubrir qué era eso. El puesto, apodado la columna vertebral porque estaba construido en el esqueleto de un antiguo depósito de trenes, se convirtió en nuestra base de operaciones. Los ingenieros improvisaron defensas. Los exploradores rastrearon las rutas de patrulla alienígena. Los técnicos modificaron equipo robado para convertirlo en armas que no deberían funcionar, pero funcionaban. Entrené a los nuevos, en su mayoría jóvenes, algunos más jóvenes de lo que yo era cuando comenzó la invasión. Ojos abiertos, manos temblorosas, pero dispuestos, desesperados. Les enseñé cómo sostener un rifle, cómo armar trampas, cómo desaparecer entre el humo cuando empezara la pelea. Les conté historias sobre Riquer, Reed, Antonova, no como leyendas, sino como personas. Luchamos por los muertos, les dije, pero matamos por los vivos. Nos llamábamos ahora la llama.
La llama negra había desaparecido. Lo que quedaba se había extendido, multiplicado, se había convertido en algo más grande. Un símbolo, un movimiento. No organizado, pero vivo. Un día desperté con el sonido de estática. No solo el ruido de fondo habitual, sino un pulso, un patrón codificado. ¿Señal? Pregunté al compa. Puede ser, dijo frunciendo el ceño. No es nuestra, ni alienígena tampoco. Me acerqué, escuchando con atención. No era ningún idioma que conociera, pero era humano, rítmico, intencional, como código Morse, pero más rápido. Lo amplificamos, lo limpiamos, lo pasamos por todos los filtros que teníamos y entonces lo escuchamos. 3 palabras repetidas una y otra vez. La ayuda viene. No habló nadie por un rato. Luego alguien rió. Genial. Un poco tarde. No. Pero la señal siguió repitiéndose y eventualmente la rastreamos. No a la órbita, ni a otro planeta, sino a la Tierra. Venía de lo profundo bajo tierra, en algún lugar de los desiertos de Colorado. Eso lo cambió todo. Durante semanas habíamos pensado que éramos lo único que quedaba. Pero eso significaba que alguien más había sobrevivido. Alguien con habilidades técnicas. Quizás más. Un centro de mando, una arma, quizás esperanza. No confiaba, pero tenía que verlo. Formé un equipo. 5 en total. Yo, Kessler, el diplomático con talento para la encriptación. V, una francotiradora que antes corría con una banda de motociclistas y no confiaba en nadie con botas limpias. Dne, un ex policía malhumorado y cojo. Y Hannah, una médica que había atendido a más personas de las que podía contar y cargaba una escopeta recortada como si fuera un bisturí. Nos movimos de noche, cruzando autopistas quemadas, pueblos fantasma y campos llenos de restos alienígenas. Lugares donde se habían librado y perdido batallas. Evitamos sus drones, mapeamos sus movimientos, eliminamos exploradores cuando fue necesario. 3 días después perdimos a Dne. Un escáner aéreo detectó su firma térmica mientras se aliviaba detrás de una cartelera derrumbada. Fue todo en segundos. Un rayo de energía azul del cielo lo convirtió en cenizas. Sin sonido, sin oportunidad. No paramos. Cuando llegamos a las coordenadas estábamos medio hambrientos, sangrando y exhaustos. Y entonces lo vimos. Un viejo búnker norado oculto bajo una montaña, aún intacto. Nos acercamos con cautela. Kessler usó un panel de acceso antiguo para conectar un cable de bypass. Tardó minutos. Luego las puertas se abrieron con un siseo. Y por primera vez en años, vi una luz que no era de fuego ni plasma. Dentro había gente. Docenas, quizás más. Vestían ropa limpia, comían comida caliente, armados con armas que no habíamos visto en años. Rifles de pulso, cañones de riel, incluso tecnología prototipo que no había entrado en producción masiva antes de la invasión. Parecían sorprendidos de vernos. Y entonces nos dejaron entrar. La instalación no era solo un búnker. Era un centro de pensamiento. Un reducto de científicos militares, ingenieros y personal de operaciones encubiertas. Habían estado allí desde el primer día, sobreviviendo bajo tierra, desarrollando contramedidas, interceptando transmisiones alienígenas. Se llamaban a sí mismos la División Columna Vertebral. Y ya no se escondían. Estaban planeando un ataque. Uno grande. Habían desarrollado algo. Algo que decían podía cambiar el rumbo. Un virus. No biológico. Una señal. Un código diseñado para corromper la red neuronal alienígena. El campo de comunicación que enlazaba a sus guerreros, drones y sistemas de comando. Inyectamos esto en su campo, dijo el científico principal, y no solo cortamos sus órdenes. Los volvemos locos. ¿Cuál es la trampa? Pregunté. Sonrió, pero sin que llegara a sus ojos. Necesitamos subirlo manualmente a la fuente. La fuente. Su nave de mando orbital. La sala quedó en silencio. Llegar al espacio era suicidio. Abordar su nave, una sentencia de muerte. Pero no titubeé porque recordé la sonrisa de Malik. La determinación de Reed. El sacrificio de Antonova.
Las últimas palabras de Riker. Nunca estuvimos hechos para sobrevivir. Estábamos hechos para hacer que se arrepintieran de venir. Miré al científico. Tú nos llevas allá arriba, dije. El resto lo hacemos nosotros. El hangar de la instalación NORAD no se parecía a nada que recordara de las viejas bases militares. Parecía extraño, retorcido. La mitad era terreno terrestre, con concreto y vigas de acero viejas. La otra mitad, tecnología alienígena. Negra, respirante, vibrando suavemente como si estuviera viva. Habían estado recuperando restos de naves enemigas derribadas durante años, aprendiendo lentamente a reconfigurar la maquinaria monstruosa. Ahora, planeaban usarla contra ellos. La nave se llama Verexa, dijo la ingeniera jefe señalando un esquema flotante en una pantalla agrietada. Es su nave insignia en órbita, parte centro de mando, parte núcleo neural. Todo lo que hacen aquí abajo se coordina a través de esa cosa. ¿Y quieren que la hackeemos? Pregunté. No parpadeó. No hackear. Subir esto. Me entregó un dispositivo plateado pequeño, no más grande que mi pulgar. Parecía insignificante, pero contenía un código viral diseñado específicamente para corromper la mente colmena alienígena. No solo para desactivarla, sino para deshacerla. Para interrumpir lo que los hacía coordinados, inteligentes y eficientes. Convertirlos en lo que solíamos ser. Animales desorganizados en el caos de la guerra. Pones esto en su núcleo neural y toda su red de comunicaciones colapsa. Las naves se apagan. Las escuadras pierden propósito. Los drones vagan sin órdenes. Nivelamos el campo de juego. Miré el dispositivo. No parecía un arma. Parecía una promesa. El problema era llegar hasta allá. Los alienígenas tenían control total orbital. Todos los satélites terrestres habían desaparecido. Y ninguna nave espacial funcional había despegado en años. Pero la división columna vertebral tenía un secreto. Uno en el que habían trabajado desde el primer mes de la invasión. Una nave, una de ellos, dañada durante un accidente en el desierto de Nevada y enterrada en secreto desde entonces. La división había pasado los últimos 3 años reparándola, aprendiendo a comunicarse con sus sistemas, reemplazando piezas dañadas con una mezcla de tecnología humana y alienígena. No era bonita. No estaba completamente funcional. Pero podía volar, apenas. La llamaban Bright, un corbeta furtiva diseñada para velocidad, no comodidad. Era angular, negra y cosida con tantos metales que parecía un monstruo de Frankenstein, y solo tenía espacio para 6 personas. Tendrás un solo intento, dijo la piloto, una mujer delgada llamada Brooks. Una vez dentro del campo de invisibilidad de la nave, nos deslizamos directo. Sin propulsión, sin comunicaciones, sin escudos. Si nos escanean, somos polvo. Si nos ven, desaparecemos. No nos dejes ver, dije. Ella sonrió con arrogancia. Exacto. Nos preparamos en silencio. Kessler cargó el módulo viral en una bolsa protegida y lo amarró a mi pecho. V hizo las últimas comprobaciones a sus armas. Arco de plasma, pistolas silenciosas, 3 cuchillas ocultas en sus botas. Hannah empacó los últimos botiquines y explosivos. Habíamos traído a uno más para la misión. Reyes, un experto en demoliciones con implantes cibernéticos a lo largo del cráneo. Esmarine, aún con disciplina pero sin optimismo. Despegamos poco después de la medianoche. El cielo parecía muerto, un vacío negro con puntitos de luz, pero sin estrellas brillando como antes. Solo cielos rotos y escombros flotando. Bright se elevó como un fantasma, silenciosa y suave, desapareciendo en las nubes. Nadie habló durante el ascenso. Era demasiado real ahora. Cada segundo, cada respiro, parecía el último. La atmósfera ardía en una llama naranja mientras cruzábamos el borde del espacio. La ingravidez se instaló. Todo flotaba. Correas sueltas, sudor, miedo. El silencio allá afuera no era paz. Era opresivo. Y entonces la vimos. La Verexa. Una bestia de nave que se extendía por millas, cubierta de agujas y antenas,
con venas de luz roja pulsante a través de su superficie, como una criatura de las profundidades marinas. No orbitaba. Se mantenía flotando inmóvil, como si no obedeciera las mismas leyes físicas que nosotros. Brooks redujo la velocidad y activó el modo deriva. Flotamos, silenciosos, sin poder, invisibles, como una mota de polvo moviéndose en el aire, esperando que nadie respirara de forma equivocada. La nave se hizo cada vez más grande en la pantalla. Sentí el latido en mi cuello, en mis dedos, en mis dientes. Cuando llegamos a la escotilla de acoplamiento inferior, Brooks susurró: «Estamos dentro». Exhalamos al unísono. Dentro, la Verexa parecía una catedral de huesos. Todo era negro y orgánico. Las paredes se movían sutilmente, como si respiraran. Las puertas se abrían con un siseo al acercarnos. No había luz, solo venas bioluminiscentes que pulsaban en rojo por pisos y techos. Teníamos un objetivo: llegar a la cámara neural central y subir el virus. Y una regla: no luchar a menos que no quedara otra opción. Nos movimos rápido, silenciosos. Cada pasillo parecía igual al anterior. Curvos, lisos, cálidos al tacto, como si camináramos por una garganta. Una o dos veces vimos guardias, bestias altas y blindadas con armas brillantes y sin ojos. No nos vieron. Todavía. Pero sintieron algo. Pude notar que este lugar estaba vivo, consciente, y éramos intrusos en su torrente sanguíneo. Nos tomó 22 minutos llegar a la cámara. Kessler se quedó atrás para conectarse al relevo de comunicaciones, bloqueando señales locales. Brooks aseguró la nave. Hannah y Reyes sostuvieron el corredor de acceso. V y yo entramos al núcleo. Era enorme, como el corazón de un planeta. Docenas de pilares altos, cubiertos de cables que se movían y sacos llenos de fluido. En el centro, una esfera luminosa flotaba, giraba y vibraba con poder. Ese era el núcleo neural. Saqué el virus y me acerqué. Entonces todo salió mal. La habitación gritó. Esa es la única palabra que puedo usar. Un sonido como metal desgarrándose y un trueno explotando al mismo tiempo. Las luces estallaron. Las paredes palpitaban. V giró, armas alzadas, y guardias cayeron desde el techo, las paredes, incluso de los pilares. No dudaron. V cayó disparando, cuchillas volando, rayos de energía quemando carne. Derribó a 5 antes de que uno le atravesara el estómago con una lanza. No gritó, solo escupió sangre y detonó una mina a sus pies. Corrí. Todo se volvió borroso. Sangre, fuego, alarmas, gritos. Salté hacia el núcleo y deslizamos el virus en el puerto. Luego oscuridad. No sueño, no inconsciencia. Simplemente todo desapareció. Cuando abrí los ojos flotaba en un espacio blanco. Y algo me observaba. No una criatura ni una forma, solo una presencia. Habló sin palabras. Presionó mi cerebro como manos frías. ¿Por qué luchas? Apreté la mandíbula. Porque intentaste acabar con nosotros. No puedes ganar. Nunca fue tu destino. Quizás no, pero podemos hacerte sangrar. Silencio. Luego un susurro. Ahora te vemos. Y luego nada. Desperté en el suelo. La nave temblaba. Gritaba. Literalmente gritaba. El virus había funcionado. Me tambaleé, me puse de pie y corrí. Encontré a Hannah arrastrando a Reyes por un pasillo que se venía abajo. Kessler ya estaba muerto. El cuello roto, la sangre flotando en gravedad cero. Brooks gritaba por el comunicador. «Lleguen a la nave. Perdemos el camuflaje. 5 segundos para que nos frían». Corrimos. Disparos detrás de nosotros. Explosiones delante. El piso se derrumbó bajo Reyes y cayó en la oscuridad, disparando hacia arriba mientras desaparecía. Hannah me empujó dentro de la escotilla. Brooks lanzó la nave en cuanto estuvimos dentro. La Verexa comenzó a deshacerse. Fuegos de plasma brotando de su casco. Drones girando en círculos. Guardias peleando entre sí. Su mente colmena estaba rota. No ganamos la guerra. Todavía no. Pero habíamos quemado su corazón.
Y ahora iban a sentir lo que era ser humano. Estar enfadados, solos y absolutamente despiadados. La Verexa ardió como un segundo sol en el cielo. La vimos desde la alta atmósfera mientras se destruía a sí misma. Torres se derrumbaban. Venas energéticas se rompían. Naves alienígenas se alejaban sin rumbo. Algunas intentaron huir, otras chocaron en vuelo, girando salvajemente en campos de escombros. La perfecta unidad del enemigo se había convertido en caos puro. Me senté desplomado en la silla de copiloto. La sangre empapaba mi chaqueta. Costillas rotas. Dolor de cabeza intenso. Hannah estaba a mi lado, vendando una herida en mi muslo. Sus manos no temblaban. Nunca lo hacían. Aunque todos gritaban, ella trabajaba como si hubiera nacido en el apocalipsis. Brooks estaba concentrada, guiando la Bright hacia la superficie. Su voz era calmada en las comunicaciones, pero sus ojos tensos. Sabía lo que todos sabíamos. No estábamos seguros todavía. Cuando la curva de la Tierra creció en la pantalla, vimos la escala de la devastación. Desde el espacio, el planeta parecía quemado en parches. Las ciudades no eran más que cicatrices carbonizadas. Los océanos brillaban con restos flotando. Bosques enteros habían desaparecido. Tormentas violentas giraban sobre costas envenenadas. Pero había luces. Pequeñas, dispersas. Sobrevivientes humanos. Fuegos de resistencia. Y ahora no solo sobrevivían. Miraban al cielo con esperanza. Porque algo allá arriba había explotado. Les habíamos hecho sangrar. Y el resto del mundo lo había visto. Aterrizamos en los desiertos de Colorado, a 20 kilómetros de la división columna vertebral. El casco de la Bright estaba agrietado, sus sistemas quemados por la reacción electromagnética de la detonación del virus. No volvería a volar. Enterramos a Reyes bajo el cielo abierto, marcando su tumba con un pedazo del casco de la Verexa. V y Kessler no tenían cuerpos que recuperar, pero les dejamos piedras también. Sin discursos, sin lágrimas, solo nombres grabados en el acero. Una promesa de que serían recordados, aunque las estrellas se enfriaran. Cuando llegamos de regreso a la división, el lugar estalló en movimiento. Las noticias habían viajado más rápido que nosotros. Grupos de resistencia interceptaban transmisiones alienígenas. Confusión, fracaso, pánico. Por primera vez en años, la Tierra les había infligido una herida que no podían cauterizar. Y la humanidad se estaba uniendo. Llegaron desde todas direcciones. Sobrevivientes harapientos, unidades militares exiliadas, científicos escondidos, incluso niños con rifles de cerrojo y armaduras hechas con chatarra. Llegaron como una marea. No les importaba quién liderará. Solo querían una cosa, la oportunidad de atacar. Esa noche, me paré frente a ellos, todavía roto, apenas capaz de respirar sin dolor. Me pidieron un discurso. No les di uno. Les di la verdad. No somos especiales. No fuimos elegidos. No vinieron dioses a ayudarnos. Las estrellas no enviaron refuerzos. Íbamos a morir en silencio, como otros planetas antes que nosotros. Pero no lo hicimos. Los miré a la cara, cansados, marcados, enfadados, listos. Sangramos. Perdimos. Y nos adaptamos. Nos volvimos despiadados, astutos, implacables. Aprendimos lo que el enemigo teme. Una pausa. No temen la fuerza. No temen las armas. Nos temen a nosotros, los humanos. Levanté mi escopeta. Porque no nos detenemos. El sonido que estalló fue como nada que hubiera escuchado antes. Un rugido hecho de furia y orgullo, desesperación y venganza. Rebotó entre las montañas como un trueno. Tambores de guerra hechos de huesos y cascos rotos. Se acabó esconderse. La respuesta alienígena no fue inmediata. Ya no tenían coordinación. Sus unidades estaban dispersas, desconectadas, con fallos. Algunos simplemente se apagaban. Otros se volvían unos contra otros. Pero no habían terminado. Todavía no. Sus flotas seguían en órbita. Sus tropas terrestres aún acechaban las ruinas. Pero ya no enfrentaban unas pocas células dispersas. Nos enfrentaban a todos nosotros.
Lo que siguió fue una guerra diferente. La llamamos los meses de ceniza, un periodo de caos en que todo el planeta se convirtió en un campo de batalla. Estallaron ataques guerrilleros en todas las regiones. Bandas humanas rebeldes atacaban convoys con explosivos pegados a motocicletas. Laboratorios subterráneos convertían aires acondicionados en disruptores de señales. Ciudades enteras preparaban trampas en sus ruinas. La llama se había extendido. Me moví entre zonas, a veces con Hannah, a veces solo, entrenando nuevos grupos, entregando suministros, ayudándolos a golpear más fuerte y pensar más inteligente. Ya no luchábamos para ganar. Luchábamos para hacerles sufrir. Se adaptaron, claro, intentaron reorganizarse, introdujeron nuevas especies, criaturas más parecidas a humanos, capaces de autonomía limitada. Aún así, fracasaron. ¿Por qué? Porque ahora estábamos locos. Locos de una manera que ellos no podían comprender. No valorábamos la vida como ellos. No protegíamos ciudades. Las llenábamos de trampas. No retrocedíamos. Derrumbábamos edificios sobre nosotros para llevarlos con nosotros. No luchábamos limpio. Luchábamos como fantasmas, demonios, una especie que ya había perdido todo y no tenía nada que temer. Hubo un momento que se quedó conmigo. Un niño refugiado, de unos 12 años, se me acercó fuera de lo que solía ser una iglesia en Mississippi. Llevaba un casco demasiado grande para su cabeza y cargaba un rifle que apenas podía levantar. Su rostro estaba quemado por el sol y sus zapatos no coincidían. ¿De verdad rompiste su nave espacial?, preguntó. Asentí. Miró hacia las nubes. Mi papá dijo que los humanos éramos débiles, susurró. Que íbamos a perder, que debíamos rendirnos. Me agaché a su lado. ¿Y tú qué piensas? Sonrió, tímido pero feroz. Creo que cometieron un error viniendo aquí. Le di un pedazo de metal de desecho de la Bright. Le dije que lo llevara siempre. Lo hizo. Lo último que supe, se convirtió en líder de exploradores en el frente oeste. Así fue como crecimos. No por órdenes ni estructuras, sino por historias, por fuego, por miedo. Porque para entonces, los alienígenas tenían una palabra para nosotros, un nombre que transmitían en frecuencias corruptas. Sutari. Significaba los implacables, la llama rota. Habían llegado esperando esclavos. Encontraron monstruos. Y ahora ardían en su propia guerra. Un día, una señal extraña pulsó a través de la red de comunicaciones. Clara, precisa, no alienígena. Resistencia de la Tierra, esta es la estación de retransmisión Z del protocolo de expansión Orión. Recibimos su llamada de auxilio. Pausa. Los refuerzos están en camino. Llegada estimada en 7 meses. Nos quedamos mirando. Las estrellas finalmente respondían. Tarde. Demasiado tarde. Me reí. No de alegría, sino de realización. Ya no los necesitábamos. Ya estábamos ganando nuestra propia guerra. Ya éramos los monstruos que la galaxia temía. Y cuando esas naves llegaran, no vendrían a salvarnos. Vendrían a ser testigos de lo que la Tierra se había convertido. Lo que la desesperación había creado. Lo que la supervivencia había forjado. No éramos parte de su alianza. No éramos parte de su paz. Éramos un recordatorio de que cuando la galaxia aparta la mirada, la Tierra no muere. Evoluciona. Dijeron que venían refuerzos. A 7 meses, viajando a través del espacio oscuro con promesas de apoyo, unidades médicas y banderas limpias ondeando desde naves relucientes. Sonaba noble, civilizado, esperanzador. Pero la Tierra ya no era esas cosas. No después de todo lo que habíamos hecho, no después de en lo que nos habíamos convertido. No aplaudimos al escuchar el mensaje. No hubo celebración, ni lágrimas, ni discursos en las radios. Solo silencio. Silencio calculado. La gente intercambió miradas. Algunos miraron al cielo. Otros siguieron limpiando sus rifles porque en el fondo todos sabíamos la verdad. Llegaban demasiado tarde. Y tal vez, solo tal vez, ya no los queríamos. Estaba en el corredor de los Apalaches cuando llegó la noticia. Una zona de guerra disfrazada de ruta de refugiados.
Los árboles habían quedado calcinados, convertidos en esqueletos negros, y los ríos estaban espesos de ceniza. Habíamos cavado búnkeres en los antiguos túneles de carbón, convertido cuevas en hospitales y centros de mando. Los sobrevivientes aquí eran salvajes. No aceptaban órdenes. Seguían a quien sangrara más fuerte. Supervisaba una emboscada a una caída de suministros alienígenas. 4 transportes blindados escoltados por 2 bestias de mando y media docena de drones de escaramuza. Nuestros exploradores habían seguido la ruta por días. El patrón era simple. La caída siempre aterrizaba en una cresta. Aseguraban la caja y luego se movían hacia el este. Cambié ese patrón. Esperamos debajo de la cresta, enterrados bajo hojas y barro, con la respiración contenida y las armas listas. Nuestra armadura estaba parcheada, nuestras armas robadas, nuestras botas gastadas hasta el alma. Y parecíamos monstruos. No soldados. No luchadores por la libertad. Llevábamos piezas de sus muertos. Cascos arrancados a comandantes caídos. Garras atornilladas a guanteletes. Un tipo, Tanner, tenía una mandíbula alienígena entera amarrada al pecho como una insignia de honor. Para el enemigo, debíamos parecer pesadillas saliendo de la tierra. Y eso era exactamente lo que queríamos. Llegaron los transportes. No disparábamos de inmediato. Los dejamos acomodarse. Los dejamos sentir seguros. Entonces detoné la primera mina. La cresta explotó. 2 transportes se voltearon como juguetes. Gritos llenaron el aire. Nuestros gritos y los de ellos. El suelo tembló. Los atacamos como perros salvajes. Granadas volaron. Balas y plasma se mezclaron en una tormenta de muerte. Una de sus bestias de mando lanzó un chillido. Un grito psíquico que me sacudió el cráneo. Pero no paré. Avancé, clavé una hoja en la costura brillante entre sus placas. Se agitó. Me agarré hasta que se derrumbó. Cuando el humo se aclaró, los alienígenas estaban muertos. Todos. Sus cuerpos temblaban en la tierra, goteando fluido azul. La caja era nuestra. Dentro, comida, botiquines, estimulantes neuronales, kits de reparación de armaduras. No hechos para humanos, pero usables. Esa era la verdadera diferencia. Ahora usábamos todo. Su tecnología, sus armas, sus cuerpos. Nos habíamos convertido en reyes saqueadores en un trono envenenado. Más tarde esa noche, me senté junto a un fuego hecho de cajas alienígenas, bebiendo agua reciclada de un tubo de ración derretido. Frente a mí estaba la comandante Tao, es militar, es prisionera, ahora líder de su propia tripulación despiadada de Nueva Atlanta. Llevaba armadura recuperada y tenía más bajas confirmadas de las que podía contar. ¿Refuerzos de Orión?, dijo, mirándome fijamente. Sí. ¿Lo crees? No tengo que hacerlo, dije. No cambia lo que estamos haciendo. Se rió. ¿Crees que nos entenderán, la galaxia, cuando lleguen? Miré las estrellas. Frías, distantes, silenciosas. No creo que nos reconozcan. Ella asintió despacio. Espero que no. En las semanas siguientes, algo comenzó a cambiar. El esfuerzo bélico alienígena se ralentizó, no cesó, pero se fracturó. Algunas de sus unidades comenzaron a retirarse. No a reagruparse, sino a huir de regiones que habían mantenido durante años, dejando tecnología rota, puestos de avanzada mal custodiados y colmenas vacías. Algunos incluso se autodestruyeron antes de ser capturados. Su confianza se había ido. No porque estuvieran perdiendo, porque no nos entendían. Vi una rendición una vez. Un élite acorralado, herido, dejó caer su arma y levantó esas largas manos en señal universal de sumisión. Ni siquiera dudamos. Le disparamos. No por crueldad, sino por necesidad. No podíamos darnos el lujo de la misericordia. No más. No tomábamos prisioneros. Tomábamos mensajes y los dejábamos en forma de naves quemadas, patrullas masacradas y rastros de extremidades rotas. Aprendieron por las malas. La tierra ya no era un campo de batalla. Era un terreno de exterminio. Luego llegó el enviado. 5 meses después de la transmisión,
una nave apareció en órbita. No alienígena, humana. Líneas limpias, placas plateadas, alas solares extendidas como banderas. Se mantuvo en órbita baja durante horas, luego descendió lento, deliberado, transmitiendo una señal en todos los canales abiertos. Enviado de paz del Acuerdo Galáctico. Venimos a dialogar con las facciones sobrevivientes de la Tierra. Por favor, respondan. No respondimos. Al principio, no. Aterrizó cerca de las ruinas de Ginebra. Antes una semilla de diplomacia, ahora un páramo de ceniza y huesos de concreto. Montaron una base, instalaron tiendas, desplegaron banderas, esperaron. Finalmente, enviamos a alguien. Yo. ¿Por qué? Porque no me quedaba nada por perder. Se veían tan limpios. Eso fue lo primero que me impactó. El equipo del enviado llevaba uniformes pulidos, piel suave, aliento fresco, olor a cítricos y jabón. Sin sangre, sin cicatrices, sin ojos atormentados. Me estrecharon la mano, me ofrecieron comida, hablaron suavemente. Venimos a ayudar con la reconstrucción, dijo su líder, un hombre alto llamado Bon. Suministros, unidades de recuperación de agua, tecnología de energía limpia y, por supuesto, negociaciones para la reintegración al acuerdo. No respondí por mucho tiempo. Solo los miré hasta que finalmente pregunté. ¿Dónde estaban? Vacilaron. Los monitoreamos durante la invasión. No, no mientan. Silencio. Luego Varane suspiró. La verdad es que la Tierra fue dada por perdida. ¿Dada por perdida? Sí. Según proyecciones tempranas, asumimos la pérdida total del planeta. La intervención fue demasiado costosa. Priorizamos la contención. Así que nos observaron. Sí. Asentí. Entonces me levanté y me alejé de la mesa. Antes de llegar a la puerta, me giré. No vinieron a ayudar. Vinieron porque sobrevivimos. Y eso les asusta. Varane no respondió. No tuvo que hacerlo. Lo vi en sus ojos. El miedo no a nuestro sufrimiento, sino a lo que nos habíamos convertido sin ellos. El Acuerdo Galáctico abrió conversaciones oficiales. Enviaron diplomáticos, ingenieros, trabajadores de ayuda. Intentaron enseñarnos la paz de nuevo. Intentaron limpiar la sangre de nuestras manos. Intentaron hacernos agradecidos. Pero no lo estábamos. Escuchamos. Aceptamos su tecnología. Tomamos sus herramientas. Y observamos cada movimiento, cada palabra. Porque a nuestros ojos, no eran diferentes de los que invadieron. Solo vestían mejor. Sonreían mientras esperaban que nos inclináramos. Pero no nos inclinamos. No más. Y nunca lo haríamos. Reconstruimos. Sí, pero no como ellos querían. No restauramos ciudades. Construimos fortalezas. No nos desarmamos. Reforjamos. Los niños se entrenaban antes de aprender a leer. Las ciudades se diseñaban para la defensa, no para la comodidad. Cada calle, cada alcantarilla, cada muro estaba armado. Cada aula enseñaba tácticas, idiomas, manejo de armas. No criamos civiles. Criamos sobrevivientes. Porque en el fondo sabíamos que volverían. No solo los alienígenas. No solo los invasores. Sino todos ellos. Los que miraron hacia abajo a la Tierra. Los que nos vieron arder y lo anotaron como una pérdida en una hoja de cálculo. Ahora tenían miedo de nosotros. Porque ya no éramos víctimas. Éramos implacables. Y cuando las estrellas volvieron a posar la mirada en la Tierra, no vieron un mundo arruinado esperando ser salvado. Vieron un monstruo marcado, sonriendo. Pasaron los años. El humo se despejó de los cielos, pero las cenizas permanecieron, incrustadas en el suelo, fusionadas en el concreto, pulverizadas en los pulmones de cada sobreviviente. No importaba cuánto el acuerdo limpiara y sanitizara. La Tierra nunca volvió a ser azul. Y nosotros no volvimos a ser humanos. No de la manera en que la galaxia nos recordaba. Habíamos cambiado irrevocablemente. La guerra nunca terminó realmente. No en las mentes de quienes sobrevivieron. Los alienígenas, los invasores, se habían ido.
Lo que quedaba de ello se retiró a las estrellas, fracturado y sin líderes, un enjambre disperso, sin reina. El colapso neural que les infligimos había destruido más que su coordinación militar. Había destruido su creencia en la dominación. Las criaturas que una vez cosecharon nuestras ciudades ahora temían la oscuridad, el estático en sus radios, el sonido de botas aplastando huesos y tierra. Pero en la paz comenzó otra guerra. Una guerra ideológica. El acuerdo lo intentó. Para su crédito, intentaron más de lo que pensé que lo harían. Enviaron ingenieros para ayudarnos a purificar agua, terraformar los paisajes marcados y reconstruir infraestructuras. Ofrecieron medicina, educación, relaciones diplomáticas. Trajeron historias de la galaxia, relatos de planetas florecientes, especies unidas, armonía. Y escuchamos. Pero no por gratitud. Por precaución. Porque cada oferta, cada apretón de manos, cada tratado cuidadosamente redactado venía con un subtexto. Vuelve a ser como antes. Vuelve a ser algo que la galaxia pueda soportar. Algo cortés. Algo domesticado. Querían que la Tierra sanara. Pero para ellos, sanar significaba olvidar. Y nosotros no podíamos olvidar. No los gritos bajo los escombros. No los cuerpos quemados en el pavimento. No el silencio que vino cuando suplicamos ayuda y nadie respondió. Habíamos enterrado a nuestros muertos sin elogios. Habíamos nombrado a nuestros hijos en honor a compañeros caídos, no a santos. Habíamos sobrevivido sin dioses, sin salvadores, sin aprobación. Y ahora que las estrellas habían regresado, miramos hacia arriba con ojos que ya no buscaban aceptación. Solo respeto. Fui designado representante de la Tierra durante la primera asamblea planetaria del acuerdo después de la reintegración. Rechacé el título de embajador. No estaba allí para hacer amigos. Estaba allí para recordarles. La asamblea se realizó en Lera 7, un planeta cristalino con ciudades flotantes y torres de luz. Sus políticos vestían túnicas que brillaban como lluvia. Hablaban con postura perfecta y sonrisas diseñadas para la diplomacia. Llegué con mi armadura parcheada, todavía marcado, cojeando, aún con un cuchillo hecho del hueso de un invasor muerto. Me llevaron a una cámara llena de cientos de especies, algunas con plumas, otras con escamas, algunas sin ojos, que se comunicaban por color y olor, todas unidas bajo la antigua doctrina de paz del acuerdo. Cuando tomé asiento, comenzaron los murmullos. ¿Es ese él? Uno de los comandantes de la Tierra. Dicen que destruyó la nave Colmena él mismo. Los dejé hablar. Cuando me tocó hablar, solo dije una cosa. Nos dejaron morir. Silencio. Ni un solo delegado respondió. Porque sabían. Escaneé la sala y continué. Sus tratados no significan nada. Sus disculpas significan aún menos. No estamos aquí por su bondad. Estamos aquí a pesar de ella. Un alienígena con aletas plateadas y 1000 ojos parpadeantes levantó sus tentáculos. ¿Y qué busca la Tierra si no es redención? Sonreí, lenta, sin humor. La Tierra no busca redención. Somos la consecuencia. Salí de la cámara antes de que pudieran responder. No estaba allí para negociar. Estaba allí para advertirles. La resistencia nunca se disolvió. Se convirtió en nuestro gobierno. No en estructura, sino en mentalidad. Las personas que lucharon y sangraron por retazos de libertad se convirtieron en nuestros constructores, líderes y maestros. Sus recuerdos moldearon la próxima generación. Los niños crecían aprendiendo a sobrevivir antes que aritmética, estrategia antes que poesía. Les enseñaban a matar antes que a besar. El acuerdo se horrorizó. Nos llamaron una civilización belicosa con valores sociales destructivos. Hubo debates para aislar la Tierra nuevamente. Pero tenían demasiado miedo para hacerlo. Porque la última vez que nos dieron la espalda, reescribimos las reglas. Y sabían que podíamos hacerlo otra vez. Enviaron sociólogos, terapeutas, especialistas en mediación. Querían entender nuestro trauma. Pero trauma era una palabra pequeña para lo que cargábamos. No queríamos ser entendidos. Queríamos que nos dejaran en paz. O si no en paz, respetados. Y si el respeto tenía que venir por miedo, así fuera.
Había un dicho en los campos. Cuando la tierra llora, las estrellas tiemblan. Ya no éramos la especie ignorada en un planeta olvidado. Éramos la cicatriz en la conciencia de la galaxia. Una noche caminé por las ruinas de lo que antes fue París. La Torre Eiffel había desaparecido. También la mayoría de los edificios. Pero alguien había plantado un jardín allí. Enredaderas retorcidas crecían entre estatuas rotas. Girasoles florecían en un cráter. Niños jugaban allí ahora, riendo, lanzando piedras, pretendiendo ser cazadores de alienígenas con palos y cascos hechos de chatarra. Uno de ellos, no mayor de 10 años, corrió hacia mí sin aliento. «Eres el hombre de la llama, ¿verdad?». Asentí. «Tú mataste la nave cerebral. ¿Ayudaste?». Sonrió ampliamente. «Cuando sea grande, quiero ser como tú». Me arrodillé, lo miré a los ojos. «No», dije. «Tú crece mejor». Frunció el ceño. «¿Por qué?». Miré al cielo, claro esa noche, con estrellas parpadeando suavemente. «Porque yo hice lo que tuve que hacer. Tú haz lo que elijas». Asintió despacio, el tipo de asentimiento que da un niño cuando no entiende del todo pero sabe que debe hacerlo. Luego corrió, gritando a sus amigos que el hombre de la llama le había hablado. Lo vi alejarse y por un breve momento tuve esperanza. Volví a la división columna vertebral por última vez ese invierno. Se había convertido en una ciudad, no en una fortaleza ni en una base. Una ciudad. Casas talladas en la piedra. Escuelas bajo cúpulas reforzadas. Turbinas de viento girando sobre torres de francotiradores. Jardines y fábricas y viejas murallas todavía manchadas con el recuerdo de la sangre. Y un monumento construido en el centro de todo. Un solo pilar, áspero y dentado, hecho del casco de la Bright. Nombres grabados a un lado. Nombres de los caídos, los rotos, los perdidos. En la base, una frase escrita a mano en 50 idiomas. No vinieron aliados, solo nosotros. Me quedé frente a él en silencio. Recordé la risa de Malik. El humor seco de Reed. La fría determinación de Ricker. La furia calmada de Antonova. Kessler, V, Reyes, Brooks, Tao, todos ellos se habían ido. Pero nunca serían olvidados. Porque nos habíamos convertido en la historia, la advertencia, la leyenda. No porque quisiéramos, sino porque nadie más la cargaría por nosotros. En los años que siguieron, la Tierra se convirtió en muchas cosas. Un miembro del acuerdo. Un socio comercial. Una potencia militar. Un misterio cultural. Pero sobre todo, un recordatorio. Que cuando la galaxia da la espalda, cuando las estrellas se silencian, cuando nadie viene a ayudar, la humanidad no se extingue. Nos adaptamos. Perseveramos. Nos convertimos en algo que el universo no puede olvidar. Porque bajo cada ciudad, cada bandera, cada pieza de tecnología alienígena que reutilizamos, una verdad permanecía. Nadie salvó a la Tierra. Nos salvamos nosotros mismos. Y la próxima vez que la galaxia necesite ayuda, sabrán que es mejor no pedirla con manos abiertas y palabras bonitas. Porque los miraremos igual que miramos a nuestros invasores. No como víctimas, no como aliados, sino como la próxima lección, la próxima cicatriz, la próxima guerra. Y cuando ese día llegue, nos levantaremos, no como los hijos perdidos de un planeta olvidado, sino como los despiadados sobrevivientes de 1000 guerras.